El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. El Papa Francisco quiso instituir esta celebración, este tercer domingo del tiempo ordinario, y lo llamó así, el domingo de la Palabra de Dios, al comienzo del año litúrgico y al comienzo de este tiempo ordinario, para que caigamos en la cuenta de la importancia, de la absoluta necesidad que tenemos los cristianos de conocer y de alimentarnos de la palabra de Dios. Fijaros que durante muchísimos años, me atrevería a decir casi siglos, lo de la palabra de Dios estaba reservada, lo de la Biblia estaba reservado, ni siquiera a los religiosos, para los sacerdotes. Las religiosas tenían casi prohibido leer algunas partes, sobre todo del Antiguo Testamento. Cuenta Santa Teresita que cuando ella entró en el convento, había libros de la Biblia que las monjas no podían leer, y le pidió a su hermana pequeña que se los escribiera a mano y se los metiera, se los introdujera en la clausura. Y es que fijaros, sobre todo a raíz de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la Iglesia Católica hubo como un cierto miedo. Sabéis que los protestantes hacen una interpretación libre de la palabra de Dios, no hay ningún tipo de autoridad que me diga cómo interpretarla, tampoco cuentan con la tradición de la Iglesia, los santos padres, que también sabéis que para nosotros es fuente de revelación, la palabra de Dios y la tradición, y esta tradición y la autoridad del magisterio nos van guiando en la interpretación de la palabra de Dios. No así los protestantes, en un deseo verdadero y en un deseo bueno de hacer más accesible la palabra de Dios. De hecho, fijaros, es muy sorprendente ver cómo los protestantes cómo manejan la palabra de Dios muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Esto pasa mucho, cuentan, ¿no?, nuestros amigos, los que están en América, allí que hay tantas iglesias protestantes, y dicen eso, ¿no? Dicen, nos ganan por goleada. Allí cualquier madre de familia, cualquier fontanero o cualquier trabajador, pues te conoce y te habla de la carta a los romanos, del versículo no sé cuál, del libro de Jeremías, y los cristianos estamos a dos velas, no tenemos ni idea, tristemente, de la palabra de Dios. Y fijaros que sobre todo desde comienzos del siglo XX, especialmente con el Papa San Pío X, que tuvo ese empeño por acercar, por un lado, la Eucaristía, es el Papa de la primera comunión de los niños, y por otro lado también la palabra de Dios. Y hay como un movimiento fuerte de deseo de hacer más accesible y cercana la palabra de Dios para todos los católicos. Evidentemente se dio un paso de gigante con el Concilio Vaticano II, en el que pues ahí sí que se pidió
pues que el estudio de la palabra de Dios no fuera solo algo reservado para los sacerdotes, sino que fuera para toda la Iglesia, que pudiera haber facilidades para que todos los católicos pudiéramos conocer mejor la palabra de Dios. Fijaros, decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, y es verdad, yo estoy convencido, porque no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, lo que está en cada una de las líneas, en cada una de las frases, en cada uno de los versículos se esconde el corazón de Dios y se esconde, por lo tanto, el corazón de Cristo. Y tenemos que conocer, fijaros, Dios nos ha escrito, decía San Ignacio, una carta. Dios te ha escrito a ti una carta personal, una carta de amor. Y igual que cualquiera de nosotros cuando recibe una carta sería pues como poco una descortesía no leerla, pues cuánto más la palabra de Dios, en la que Él mismo ha querido abrirnos su corazón, Él mismo se nos ha querido revelar y mostrar lo más profundo de su misterio. Todo está en la palabra de Dios y no necesitamos más que la palabra de Dios, pero lo tenemos ahí y debemos leerla y debemos estudiarla y debemos conocerla. Fijaros que todavía más, yo recuerdo muchas veces que el padre Mendizábal nos decía, ¿no?, que tenemos que leer la palabra de Dios no como quien se acerca a un libro de historia, pues uno, ¿no?, pues como quien lee, yo qué sé, la historia de Napoleón o de Isabel la Católica, pues un libro de historia que lo es. Tampoco debemos acercarnos a la palabra de Dios exclusivamente con el método científico, que también esto quizás se ha abusado un poco en los últimos años, ¿no?, de intentar ahí pues aplicar los géneros literarios y lo otro para ver si sí, si no, si hay revelación, si estos inventos, pues también es un poco una pérdida de tiempo. Hay que acercarse a la palabra de Dios con ese espíritu de fe y con ese espíritu de amor. Y os decía que nos decía el padre Mendizábal, que es como si pudiéramos tener sentado a nuestro lado a Jesús y Él mismo nos va explicando su palabra, Él mismo nos va explicando sus sentimientos, Él mismo nos va explicando eso, ¿no?, cómo cuando se estaba escribiendo esta palabra, Él la estaba inspirando. Y decía el padre una imagen muy bonita, es como cuando tú vas a casa de unos recién casados, y siempre cuando uno va a casa de unos casados, lo primero que quieren es enseñarte las fotos de la boda, y está guay. O ahora ya el vídeo, ¿no?, que es como más ágil, ¿no? Vamos a ver las fotos de la boda, y te pones allí a ver el álbum y te acuerdas de esto y cuando pasó no sé qué y cuando el otro hizo no sé qué y el otro cuando... Y ellos mismos te van no solo explicando, sino que te van contando sus sentimientos. En ese momento, cuando pasó esto, yo estaba pensando esto. Eso es, fijaros, esta lectura profunda de la palabra de Dios, esta lectura a la luz del Espíritu Santo, en la que Él mismo nos va introduciendo en los sentimientos del corazón de Dios. Es, fijaros, lo que los monjes ya desde la Edad Media llamaban la lectio divina, la lectio divina, que es un método más o menos sencillo, pero que cuando uno lo conoce, pues resulta, pues fácil, un método pues de entrar en este conocimiento profundo del corazón de Dios a través de su palabra. Y son como unos pasos que uno va dando, y uno, si lo va haciendo bien, pues va entrando, ¿no?, en esta lectura contemplativa, meditativa de la palabra. Así que yo os recomiendo, nosotros que tenemos tanto acceso a tantas cosas en el Internet y estas historias, pues que entréis por aquí, ¿no?, por la lectio divina, que lo busquéis, que busquéis la lectio divina y que aprendamos a utilizarla en nuestra oración personal. Y precisamente, fijaros, hablando pues de todo esto de Internet, ¿no?, fijaros cuantísimo tiempo
iba a decir perdemos, voy a decir empleamos, ¿no? En el móvil, en las redes y en todas estas cosas, que si lo utilizáramos bien, pues buscar un buen comentario de la palabra de Dios. Hay un montón de comentarios, especialmente de los santos padres. Esto es muy fácil, ¿no? En el mismo internet, ¿no? Pues cada día, el evangelio de cada día, esa palabra de Dios que es mi alimento de cada día, buscar un comentario bueno de algún santo, eso pues que me ayude a alimentarme. Fijaros, una idea también preciosa que destacó el Concilio Vaticano II, que hablaba de la mesa eucarística y de la mesa de la palabra, las dos mesas, la mesa eucarística y la mesa de la palabra, donde Cristo se me da como alimento, sacramentalmente en su cuerpo y a través de su palabra, donde Él cada día también alimenta mi alma, donde Él cada día, este cuerpo que recibo en la comunión, a Cristo vivo, Él me va forjando esos sentimientos de su corazón a través de la contemplación de su palabra. Por eso van unidas estas dos mesas, la mesa del cuerpo y la mesa de la palabra. Y hasta, fijaros, hasta arquitectónicamente se pidió entonces que hubiera como una conexión entre estas dos mesas. Por eso es bonito y debería ser, ¿no? Litúrgicamente, pues que el altar y el ambón, en lugar de la palabra de Dios y en lugar del sacrificio, tuvieran una cierta relación para ayudarnos a entender esta unidad que se da en la celebración de la Santa Misa. Bueno, pues todo esto y muchísimo más, es la palabra de Dios y debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Que al menos, ojalá, y caigamos en la cuenta, ojalá y todos los días dedicáramos un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Tenemos los evangelios, tenemos, como os decía, cantidad de facilidades para poderlo hacer. Ojalá y en nuestras familias sería tan precioso, pues que todos los días un ratito, en un momento, pues leyéramos juntos, la comentáramos juntos, la palabra de Dios. Ojalá, pues sería de tanto provecho y nos haría tanto bien, tanto bien. Pues vamos a pedírselo al Señor. Se lo pedimos hoy sábado por intercesión de nuestra Madre, ella que guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba y les daba vueltas, ella que para nosotros es también modelo de contemplativa, modelo de esta lectura orante de la palabra de Dios, que nuestra Madre nos ayude a entrar en el corazón de Dios a través de su palabra. Que así sea. Creo en Dios